Juan capítulo 6, la semana pasada entonces hablamos de la alimentación de los 5,000. Vamos a comenzar hoy entonces en Jesús anda sobre el mar. Vamos a leer este pequeño extracto, lo estudiamos y luego leemos lo siguiente. Dice, versículo 16, Juan 6, 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ok. Dice entonces al anochecer. Esto entonces ocurre luego de la alimentación de los 5,000, que sabemos que fue un evento durante el día. Al anochecer de ese mismo día que ocurrió todo este milagro, entonces dice que descendieron los discípulos al mar. Ahora, este evento también lo vemos, por ejemplo, en Marcos. Y Marcos nos da un detalle importante. Dice en Marcos 6:45, dice, enseguida hizo a sus discípulos, esto hablando de Jesús, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esa palabra, hizo a sus discípulos, es una palabra griega interesante. Es anankazo y significa obligó. O sea, Jesús hizo determinadamente que los discípulos se fueran en esta travesía y que se fueran sin él por medio del mar de Galilea. No fue, vamos a decirlo así, una iniciativa de los discípulos, sino que estaba estipulado dentro del plan del Señor Jesús. Y vamos a ver que aquí, pues, se dio una oportunidad para una tremenda enseñanza de los discípulos. Pero lo primero que necesitamos saber es que todo lo que ellos van a vivir a partir de este punto, el viento que soplaba, las olas que se elevaban, el miedo, la frustración de remar y no alcanzar nada, toda esa situación, vamos a decir, desafiante que ellos vivieron, se dio por causa de la voluntad de Dios. Es decir, no fue al azar, no fue porque, bueno, tocó, ni modo, no. Jesús les hizo entrar en la barca y vivir esto. Esto es tremendo. Si nosotros vemos las situaciones de nuestra vida de esta manera, nos vamos a frustrar menos. A veces pasan cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros empezamos a decir, bueno, ni modo, bueno, tocó, bueno, será. Pero si nosotros viéramos que Jesús o el Padre lo tienen todo estipulado en agenda, si supiéramos que esa situación difícil que estamos viviendo, esa pérdida, esa resistencia en cualquier área, esa tribulación, tiene nombre, es decir, Dios lo está usando, está haciendo algo con eso, nos sentiríamos menos tristes, nos sentiríamos menos frustrados, sabríamos que tiene propósito y que al final del día Dios va a sacar algo de eso. Fíjese, la experiencia sobrenatural ya vamos a ver que tuvieron los discípulos. No solamente vivieron eso, vamos a ver que hubo un milagro para que ellos llegaran a la otra ribera, ¿me entiende? Entonces, esto nosotros lo vivimos dentro de la voluntad del Señor. Todo lo que pasa en nuestras vidas, ni una hoja de un árbol se cae si no es porque está orquestado por la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que pasa en nuestras vidas, sea fácil, sea difícil, sea frustrante, sea atemorizante, etcétera, está orquestado por la mano de Dios. Y nosotros deberíamos estar tranquilos y ver la salvación de Jehová, como dice Isaías. Es decir, estar expectantes de qué es lo que Dios va a hacer con eso. ¿Amén? Dice entonces el versículo 16, repito, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ok, otra cosa importante que hay que saber y que nos lo dicen también los otros textos, en donde está esto registrado, es que esta no es la primera ocasión en la que el Señor Jesús utiliza una barca y una tempestad para enseñarle a sus discípulos. No sé si usted se acordará, pero hubo otra ocasión en la que Jesús estuvo en la barca, ¿se acuerda? Igual Jesús durmió en la barca,
pero estaban los mismos vientos, la misma tempestad. Se dice que el mar de Galilea era conocido por esto. Era conocido por estas tempestades, vamos a decir, que no eran determinadas por tiempo, es decir, de repente las tempestades, ¿verdad? Se sabía que el mar de Galilea era así. Entonces, lógicamente, si ellos trabajaban o hacían ministerio por allí, no había sido la primera vez. En la primera vez estuvo Jesús en la barca. Y mire cómo vemos un nivel superior en esta prueba de los discípulos. Allá, Jesús estaba en la barca, sin embargo dormido, y ellos no lograron creer, estaban atemorizados, ¿se acuerdan? Ahora aquí los vemos en un nivel superior. Esto fue después de aquello. Jesús no estaba en la barca. Les dijo, van a ir ustedes solos y yo voy a ir al monte a orar. Ahora, no tenían a Jesús en la barca en esta ocasión. Era un nivel superior. Mire cómo el Señor nos lleva, aún en las pruebas y en las circunstancias difíciles nos va llevando el primer paso, el segundo, el tercero, el primer nivel, el segundo nivel, tercer nivel. Y qué tremendo que nosotros viéramos las pruebas así, ¿verdad? Que dijéramos, bueno, la prueba del mes pasado fue el primer nivel, lo logramos. Y cuando viniera el segundo nivel, en lugar de decir, Dios mío, yo no puedo con esto, esto es peor que lo del mes pasado, en lugar de decirlo así, podríamos decir, esto habla de que vamos subiendo de nivel. Esto es un poco más allá. Qué bueno que nosotros pudiéramos ver las cosas como las ve el Señor, ¿verdad? Entonces sí, ellos estaban subiendo de nivel, avanzando en lecciones, amén. Esto fue en Mateo 8:24, si usted lo quiere leer, la primera tormenta que vivieron ellos. No lo vamos a leer ahorita, pero si lo quiere leer en casa. Entonces dice, estaba yo oscuro y Jesús no había venido a ellos. 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Los discípulos estaban dirigidos hacia Capernaum, ¿verdad? Desde allá estamos viendo que Jesús venía de Canaán y que luego su destino final era Capernaum, ¿correcto? Tenían que cruzar este mar para llegar vamos a decir por ahora, el destino final. Ahora, según se dice, o los que saben del mar de Galilea y de todas esas cosas geográficas, pues explican que ellos iban en contra del viento. El viento soplaba y les hacía resistencia. Entonces, por eso es que vamos a ver más adelante que les costó remar. Fíjese, el versículo 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mire, 25 o 30 estadios, se dice que no era ni siquiera la mitad del trayecto que ellos tenían que recorrer. Y los otros evangelios que nos cuentan esto mismo, nos hablan de las horas. Y según las horas que nos cuentan, los otros evangelios, se estima que ellos estuvieron remando unas 6 horas, mínimo unas 6 horas contra el viento. ¿Usted se imagina esto? Yo imagino a estos hombres, claro, estos hombres tenían cierto conocimiento del mar, ¿ah? Y nosotros tenemos cierto conocimiento del mar porque tenemos la Escritura, porque tenemos al Espíritu, ¿verdad? Sabemos cómo se mueve el mundo, sabemos cómo obran las tinieblas, ¿correcto? ¿No? No estamos aquí como que no sé qué pasa. Sí sabemos, tenemos una base. Y ellos tenían una base de conocimiento del mar de Galilea y de haber remado allí. Sin embargo, estaba difícil la cosa. El viento soplaba en contra de ellos. Igual nos va a pasar a nosotros. Aunque tengamos la palabra, aunque estemos buscando al Señor, eso no quiere decir que nosotros estemos exentos de que en un momento u otro el viento esté contra nosotros. Es más, ese viento en contra es necesario porque ellos se estaban ejercitando en la remada, ¿sí o no? El viento en contra a veces es necesario para que nosotros avancemos, para que nos ejercitemos, para que aprendamos, ¿verdad? Entonces ellos estaban remando en contra unas 6 horas. Ahora quiero decirle esto. En la primera ocasión que ellos tuvieron una prueba en la tormenta, ¿verdad? Vamos a ver que lo que más se manifestó en ellos fue temor. Dice que se atemorizaron. Eso usted lo lee ahí en Mateo 6:18 que le dije. Pero aquí, hasta este punto, no vemos que ellos tuvieran miedo. Ojo, en aquella ocasión, si usted se acordará, ellos despertaron a Jesús porque tenían miedo. Le dijeron, levántate que perecemos. Tenían miedo de morir. Aquí no vemos eso. Los vemos remando y antes de que viniera Jesús, no vemos que ellos estuvieran diciendo, ay, nos vamos a morir, tenemos miedo. No era el temor lo que reinaba en su vida en este momento. En este momento estaba reinando la frustración. El Dios mío, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Hasta cuándo este trabajo? ¿Hasta cuándo este esfuerzo? No avanzamos. Llevamos la mitad y estamos 6 horas. ¿Y cuándo vamos a llegar a la meta? ¿Y cuándo vamos a ver el resultado? ¿Cuándo va a funcionar esto? ¿Me va siguiendo?
Igual pasa con nosotros. A veces la prueba no es el temor, sino que nos empezamos a frustrar. Hacemos cosas en nuestras vidas, llevamos nuestras vidas y creemos que estamos haciéndolo de forma agradable al Señor, ¿verdad? Decimos, bueno, me estoy congregando, estoy leyendo la palabra, estoy orando, estoy tratando de santificarme, pero las cosas no me van bien, decimos. Pero es que en el trabajo yo no veo que las puertas se abren. Yo no veo que en mis estudios o en mi familia las cosas mejoren. Mire, que a veces pasa lo contrario, la mayoría de las veces. Cuando la gente empieza a buscar sobre todo al Señor y estamos evangelizando, consolidando a la gente siempre nos dice, no, pero es que desde que yo estoy yendo para esa iglesia, aquí en mi casa es la guerra, es el problema. Antes yo estaba más tranquila. Sabemos, sí. Sabemos que puede ser obra de Satanás. Sabemos que también puede ser vientos contrarios que vengan de parte del Señor, ojo, para enseñarnos, para formarnos. Pero nosotros a lo largo de la vida cristiana nos vamos a encontrar con momentos así, en los que nos vamos a sentir frustrados, en los que nos vamos a sentir cansados, en los que vamos a decir, Dios mío, yo pienso que lo estoy haciendo todo bien, pienso que me estoy esforzando, que estoy agradando al Señor, pero no veo los resultados. Decimos, no veo la recompensa, no veo el galardón. Y mire que la mayoría de esas recompensas y esos galardones son en el cielo, son para la eternidad. Porque a veces nosotros usamos mucho la de no, pero el Señor recompensa, va a ser recompensado. Y eso sí, y mucho de eso se manifiesta en esta tierra, pero la mayor parte de eso se va a manifestar en otra, allá, en la eternidad, un poco más de aquel lado, ¿me está entendiendo? Pero bueno, si nos encontramos en estos momentos de frustración, cuando nos encontremos así, cansados, ¿qué pasa? Que las cosas no están resultando, aguanta. Aguanta porque ya vas a ver que en las cosas de Dios todo es sobrenatural, hermano. Tú te puedes encontrar en el medio del mar de Galilea y decir, vengo 6 horas remando y nada que veo que se acerca a la orilla. Pero mira lo que pasa. Dice el versículo siguiente, 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, oiga, la cual llegó enseguida. ¿Vio? Diga conmigo, enseguida. Llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Usted sabía esto? O sea, Jesús hizo un milagro. Nosotros leemos esto y decimos, bueno, rapidito remaron y llegaron. No, hermano. Es que cuando Jesús se montó en la barca, inmediatamente arribaron. ¿Me está entendiendo? Jesús hizo un milagro en el que se movió la barca sin remo, sin vela, sin nada y llegó al destino al que tenía que llegar. Así es el Señor con nosotros. Cuando nosotros estamos en medio de su voluntad, oiga, porque no es que usted esté haciendo lo que usted quiera y usted quiera que le salga bien y Jesús está obligado a bendecirlo. No. Es cuando usted está en la voluntad del Señor, en los propósitos de Dios, usted puede estar remando sin ver muchos resultados, pero usted tiene que seguir remando porque llega el momento en el que el Señor dice, aquí estoy, ha venido el tiempo y ahora sí, llegamos. ¿Vio? Y allí es cuando vemos, wow, las cosas sobrenaturales que pasan, el Señor lo hizo y podemos decir, ayer estaba tan enfadado, ayer estaba tan frustrado, ayer estaba cansado y hoy Dios lo hizo y decimos, qué pena con el Señor. No sé si usted la ha pasado, a mí me pasa. Qué pena regresarme a la oración de ayer y decirle, Señor, perdóname, confío en ti. Recordemos esto, el Señor lo hace. Ahora, importante es que nosotros, como le dije, realmente estemos en su propósito. Porque ojo que esos discípulos se montaron en esa barca y remaron todo eso porque el Señor los metió. Lo vimos al comenzar, ¿no? El Señor los obligó a montarse en esa barca y hacer esa remada sin Él, ¿vio? Ahora, se dice, los otros evangelios, bueno, sí lo tengo, pero no lo vamos a leer. En otros pasajes, en los otros evangelios donde se habla de este mismo evento, se nos dice que Jesús estaba orando y que los veía. Déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Sí, Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Vio? Esto es lo que nos pasa, nos fatigamos, nos cansamos. Porque el viento les era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Fíjese, viéndoles remar con gran fatiga. El Señor estaba orando, el Señor estaba buscando al Padre, pero no los había dejado de ver. Ese es el mismo trabajo del Señor Jesús hoy, ¿sabía? El Señor Jesús está delante del Padre, pero nosotros estamos delante del Padre en Jesús. Él tiene su mirada puesta en nosotros.
aunque tú estés fatigado, no puedes negar que el Señor tiene su mirada puesta en ti. Nosotros decimos, no, el Señor me está bendiciendo. Estoy bien con el Señor, porque me está yendo bien. No necesariamente. Nos puede estar yendo muy mal. El viento puede estar contrario y fuerte y puede que en ese momento sea el momento en el que más estás agradando al Señor. ¿Ves? No podemos medir si Dios nos ama o no por lo bien o mal que nos va, porque eso no es así. Y el momento en el que el Padre amó más al Hijo seguramente fue en la cruz, cuando se cumplió todo el plan y fue el momento más difícil para el Hijo. ¿Está viendo? Igual con nosotros. No podemos negar entonces en las circunstancias difíciles que Dios nos haya dejado de mirar, porque decimos esto. No, Dios se olvidó de mí. No, esto que estoy viviendo, al Señor no le importa lo que está pasando en mi vida. El Señor está ocupado con otro, nada que ver. El Señor tiene su mirada puesta en nosotros. Sin embargo, nosotros debemos aprender una lección en medio de ese mar de Galilea. Amén. Fíjese cómo los discípulos fueron subiendo y elevando su fe y avanzando. Igual nosotros. Amén. Ahora, dice ahí ese mismo Marcos 6:48, que vino a ellos andando sobre el mar. Fíjese que esto se conecta con aquel momento en que Pedro le dijo, Señor, yo quiero caminar. Todo esto es el mismo evento, solo que está contado de diferentes perspectivas. Pero dice que quería adelantárseles. Esto es tremendo. Quería adelantárseles. O sea, él quería que ellos tuvieran una mirada de él delante de ellos, como abriéndoles camino. O sea, el Señor Jesús lo que estaba diciendo era, es suficiente con que ustedes me vean. ¿Vio? ¡Wow! Y seguramente hubiera sido suficiente. Con que los discípulos vieran a Jesús caminando sobre el mar frente de ellos, seguramente hubiera sido suficiente para ellos creer y seguir remando hasta allá. Pero bueno, el Señor tenía otros planes. Lo mismo el Señor nos dice a nosotros hoy. Tiene que ser suficiente para ti con verme. Nosotros queremos que las cosas se arreglen para estar bien. No, ese no es el orden de las cosas. El orden de las cosas es que nosotros tenemos que ver al Señor. Es decir, estar con el Señor, conocer al Señor, tener comunión con el Señor. Experimentar a Dios en nuestras vidas debe ser suficiente, más que suficiente para nosotros. En medio de la prueba, en medio de vientos contrarios, en medio de tiempos fáciles o difíciles, tener la presencia del Señor en nuestras vidas es más que suficiente. Amén. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor, o lo que les quería enseñar el Señor, yendo delante de ellos. Ahora, me salté algunas cositas allí para terminar. Dice el versículo 20, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Nuevamente. Yo soy. El Señor nos dijo, tranquilos que ya vamos a mandar que se calme la tempestad, ya vamos a mandar que el viento se calme, no se preocupen. Tranquilos que ya vamos a llegar a la otra orilla, no se preocupen, ya voy a hacer el milagro. Él no dijo nada de eso para calmarlos, ojo. ¿Sí o no? Porque a nosotros la gente nos calma así. Ay, todo se va a arreglar. Qué falsedad. No necesariamente. ¿Y tú quién eres para saber que todo se va a arreglar? ¿Me está entendiendo? Eso no fue lo que les dijo el Señor. El Señor les dijo, yo soy. Por tanto, no tengan miedo. Yo soy. Por tanto, confíen. Tremendo. Yo soy. ¿Qué está haciendo el Señor? Está apuntando sus dedos a sí mismo y diciendo, he aquí la solución. He aquí la salida. He aquí el refugio, he aquí el lugar de paz, el lugar de calma, pueden venir a mí y pueden no temer. ¿Vale? Entonces no esperemos que la situación cambie, ni que la barca llegue a la otra orilla, ni que la tempestad se calme para empezar a tener paz. Prestemos nuestro oído para que el Señor nos diga, yo soy. Prestemos nuestros ojos para ver al Señor adelantársenos. Prestemos nuestras vidas para decir, aquí está el Señor. Cuando nosotros experimentamos eso en la prueba, usted lo tiene que experimentar. Para poder decirme, Rebeca, tenías razón. ¿Vio? Son cosas que se tienen que vivir. ¿Amén? Ok. El 21, entonces, ellos con gusto le recibieron en la barca. Fíjese qué tremendo. Con gusto le recibieron. Estaba leyendo un comentarista que decía que la forma en la que esto fue escrito significa, lo más probable, es que Jesús esperó que le recibieran. Es decir, que si no le recibían en la barca, él no iba a entrar en la barca. ¿Vio? Y esto concuerda con la personalidad del Señor Jesús, con la persona del Señor Jesús, como Él se manejó a lo largo del Evangelio y lo que Él nos mostró de sí mismo. Él no va a violentar nuestro espacio ni nuestros derechos. ¿Vio? Y esto es tremendo para nosotros que lo entendamos, porque en medio de la prueba, en medio de la tempestad y de la dificultad, son los momentos en los que nosotros más rechazamos al Señor.
Porque empezamos a cuestionar, nos empezamos a quejar y con este tipo de dudas y quejas y cuestionamientos, lo que hacemos es alejarnos más y más del Señor. Y el Señor dice, yo no puedo violentar eso, pero aquí estoy. Si tú me quieres dar entrada a tu barca y a tu vida, si tú me quieres dar entrada a esta prueba que estás viviendo, yo estoy aquí, pero tienes que abrirme el momento, tienes que abrirme la oportunidad. Esa es la razón, pues una de las razones por las que a veces nosotros estamos en una prueba interminable. Y vueltas y vueltas y vueltas en la misma y en la misma y en la misma prueba. Y con la misma ansiedad y la misma desconfianza y el mismo temor. Y no avanzamos y no salimos de allí. ¿Por qué? Porque el que lleva la barca al otro lado sigue fuera de la barca esperando que nosotros le recibamos. ¿Vio? Tremendo. Antes de que la barca llegue a la otra orilla, primero tienes que confiar. Antes de que el milagro pase y la situación se resuelva, antes tú tienes que aprender la lección de la confianza. Mire cuántas veces he experimentado yo, estoy ansiosa, estoy preocupada, tratando de resolver algo en el momento en que suelto. Mire, hermano, es que esto es de segundos. En el segundo en el que yo digo, no, ya no puedo más, Señor. Decido confiar en ti. En cuestión de minutos, lo que yo estuve meses tratando de resolver, se resuelve. Y yo digo, wow, ¿cuánto me habría ahorrado yo? ¿Cuánto dolor de cabeza si hace meses yo hubiera decidido confiar en ti? ¿Vio? Igual los discípulos, gloria a Dios, que lo dejaron entrar a la primera, porque si no, bueno, quién sabe cuánto hubiera durado esa tormenta. ¿Me está entendiendo? Entonces vamos a confiar en el Señor. Ok, vamos a leer entonces los versículos 22 en adelante. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ok, fíjense aquí rapidito. Pasó entonces la alimentación de los 5,000 y pasó esa noche de ese milagro, ¿verdad?, de la barca. La gente al parecer creía que Jesús seguía de este lado. ¿Por qué? Porque ellos vieron a los discípulos entrar en la barca e ir solos. Recuerda que Jesús no iba en la barca, Él entró sobrenaturalmente caminando sobre el mar y llegó sobrenaturalmente al otro lado. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que los discípulos se montaron en la barca y se fueron, que no estaba Jesús allí, y que amanece el día y Jesús no está entre ellos, entonces empiezan a buscar. ¿Dónde está Jesús? Okay. Ven unas barcas que venían de Tiberia y dicen, vamos a aprovechar estas barcas y vamos a cruzar al otro lado, porque la mayoría sabía que Capernaum, como ya les he dicho muchas veces, era el centro de operaciones del Señor Jesús. Ese era su destino en este momento. Entonces ellos toman estas barcas. Ahora, es lógico entender que no, las 5,000 personas no cupieron en esas barcas. Se colocaron allí los que cupieron y otros se cree que fueron a pie o fueron por otro lado, ¿verdad? Ahora, ellos entonces llegan al otro lado. Esto no es lo importante es a partir del versículo 25 ver qué es lo que había en el corazón de esta gente. Porque hasta ahora, maravilloso, ¿verdad? Esta gente, wow, está interesadísima en el Señor Jesús, cruzando hasta el mar de Galilea para buscarlo en Capernaum, ¿verdad? Ay, y es que a veces en lo externo nuestras vidas se ven así, ¿verdad? Servimos al Señor y tal, y la gente, wow, esta gente espectacular, en fuego en el Señor, pero el Señor es el único que puede saber cuál es la condición real de nuestros corazones. No se deje engañar, aunque nosotros no somos quien para juzgar, esto sucede, ¿ok? Dice, Jesús el pan de vida, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Vamos a leer un poco más y ahora estudiamos. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a dejarlo hasta aquí porque dudo que nos dé chance para tanto. Pero ya sabe el contexto. El Señor entonces vio sus corazones y empezó a hablarles acerca de su condición y qué era lo que ellos tenían que realmente creer. Y así que empezó a hablar acerca de sí mismo. Dice el versículo 25 entonces, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús no respondió esta pregunta. Porque si le hubiera respondido, hubiera tenido que decir, bueno, milagrosamente caminé sobre el mar, me monté en la barca. Él no respondió esto, sino que mire esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Mire qué tremendo. Ellos estaban preguntándole algo al Señor y el Señor responde hablándoles de ellos mismos. Wow, esto pasa con nosotros. Rabí, ¿cómo llegaste aquí? Señor, háblame más de ti. Quiero conocerte más. ¿Sabes lo primero que hace el Señor? Te redirige a ti mismo y te habla de ti. Esto es tremendo. Cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, nos empezamos a conocer a nosotros mismos. ¿Sabían? El Señor, el Espíritu Santo, empieza a hablarnos no solamente de lo que hay en el corazón del Padre, sino de lo que hay en nuestros corazones para que nosotros podamos realmente cumplir el propósito, que es ser como el Señor Jesús. ¿Vio? No podemos pasarnos este paso. Ay, quiero conocer al Señor, pero no quiero conocerme a mí mismo, no quiero cambiar mi vida. Eso no va a ocurrir. Tú vas a conocer al Señor en la medida en que te conozcas a ti mismo y tu vida sea procesada y transformada, porque así entonces tus sentidos espirituales son más aptos para escuchar y para ver y para experimentar al Señor. Amén. Entonces el Señor nos redirige a Él. Dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Esto lo hemos dicho mucho, pero es que esto nos describe, ¿no le parece? Lamentablemente esto es algo con lo que aún luchamos. Y es que buscamos al Señor por la bendición y no por quien Él es. Nosotros tenemos que buscar al dador de la bendición, no a la bendición. Y esto es lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor les estaba diciendo, su fe no es real hasta este momento. ¿Por qué? Porque ustedes no se maravillaron por la palabra que yo les di, sino que se maravillaron por un milagro que les sació los estómagos. ¿Vio? Nuestra fe no puede estar fundamentada en que Dios haga los milagros que sacian mi estómago o no los haga. ¿Vio? Y esto lo hemos hablado bastantes veces. Mire cómo está repetitivamente en este evangelio. Tú no puedes amar al Señor o buscarlo o obedecerle dependiendo de lo que Él hace o deja de hacer por ti. Nosotros buscamos, amamos y obedecemos al Señor por quien Él es, por la palabra que Él nos da. Amén. Y esto es lo que el Señor les estaba diciendo. Ustedes tienen que arreglar dónde están poniendo su mirada. ¿Qué es lo que ustedes están realmente buscando? Porque hasta ahora están equivocados buscando únicamente el pan. Si nosotros estamos buscando únicamente el pan, únicamente la sanidad, únicamente la bendición, únicamente el bienestar matrimonial o familiar, estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque puede llegar ese bienestar matrimonial, puede llegar ese bienestar, pero ¿y qué de tu vida espiritual? ¿Qué de tu vida eterna? ¿Qué es lo más importante? ¿Me está entendiendo? Porque cielo y tierra pasarán, pero lo único que va a permanecer es su palabra. Entonces tenemos que hacer tesoros donde no se corrompen. Amén, ¿qué es allá? Ahora dice el versículo 27, trabajad, mire cómo aquí los
Los dirige y le dice, tienen la mirada puesta en otro lado, ahora les voy a decir dónde la tienen que poner. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad. Mire esto es tremendo. El Señor Jesús ve cómo esta gente hizo tanto esfuerzo, porque miren qué esfuerzo. O sea, esta gente debía tener su vida, me imagino. O sea, su vida laboral, su vida en su casa. Y estos vieron a Jesús y dijeron, no, amaneció el día, tenemos trabajo, no importa. Vamos a cruzar el mar a buscar a ese hombre que nos dé más pan. ¿Vio? Trabajo hicieron, pero el trabajo fue para sus propios estómagos. ¿Vio? Entonces el Señor les dice, bravo por el trabajo que hicieron. Pero ese trabajo tienen que redireccionarlo, porque si trabajan para sus propios estómagos, eso perece, es lo que está diciendo el Señor. Comes ahorita y dentro de 3 horas, si eres yo, dentro de 1:30, vas a volver a tener hambre. ¿Ya? Pero si tú trabajas, como dice el Señor, para lo que a vida eterna permanece, entonces todos esos esfuerzos van a valer la pena. ¿Ya? Y esto es un principio eterno. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Esto es un ejemplo. Esto es un principio eterno que tú y yo debemos empezar a trabajar, debemos empezar a poner por obra. Y es que venir al Señor no es solo por la salvación, trascendamos de eso. Bueno, soy salvo, aleluya, no me voy para el infierno. Ese es el primer paso. Pero ve más allá, trabaja en el reino, aleluya. Trabaja en el reino, trabaja para la gloria del Señor. Trabaja para que tengas coronas, que como hemos dicho al final las vas a entregar a la presencia del Señor, pero trabaja para que se te den corona. Trabaja para que en el tribunal de Cristo no tengas pérdida, sino ganancia. Trabaja por las cosas eternas que no se corrompen. Amén. Es un principio eterno. ¿Qué podemos estar haciendo nosotros hoy por las cosas eternas, por el reino eterno? Amén. Deberíamos estarnos preguntando esto en lugar de estar trabajando y sudando tanto la gota gorda, ¿por qué negocio hago ahora? ¿Y cómo alimento mi casa ahora? ¿Y cómo hago esto, aquello? ¿Cómo resuelvo con mi esposo? ¿Cómo resuelvo con mi hijo? Nosotros podríamos soltarle esas cosas al Señor, porque la Biblia lo dice. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, yo los haré descansar. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Es un derecho que nosotros tenemos, decirle, Señor, matrimonio, lo pongo en tus manos. Señor, el trabajo, el billullo que necesito, lo pongo en tus manos. Yo trabajo para lo eterno. ¿Usted jamás ve al Señor Jesús? Ya lo vimos, nunca hizo un milagro para satisfacerse a sí mismo. El diablo le dijo, convierte las piedras en pan, y él no lo hizo. Pero sí multiplicó panes y peces para los otros. A favor del reino, de lo eterno, trabajó. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, el Señor ¿se murió de hambre? No se murió de hambre. ¿Por qué? Porque el Padre veló por sus necesidades, porque el Padre añadió lo que era necesario. ¿Vio? Hasta la bolsa de oro tenían para el ministerio, que la tenía Judas, lamentablemente. Pero eso lo hacía el Señor. Usted no ve a Jesús haciendo negocio o preocupándose por cómo vamos a pagar los impuestos. ¿Me está entendiendo? Él estaba ocupado haciendo la obra del Padre y el Padre estaba ocupado haciendo por él. Así de sencillo. Amén. Nosotros podemos adueñarnos de esta verdad, trabajar por lo eterno y saber que lo demás el Señor lo va a colocar. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La palabra señaló habla en el griego de que el Padre puso un sello de garantía sobre Jesús. Cuando usted ve, por ejemplo, en las marcas que le colocan sello de verificación, ¿verdad? Que dice, esto es realmente de esta marca, esto pasó por nuestras revisiones, esto es realmente lo que dice ser de calidad y le colocan un sello. Igual pasó con Jesús. El Padre puso un sello en Jesús en el que dijo, este es mi Hijo amado, y ese fue el momento. Cuando se abre el cielo y el Espíritu desciende, este es mi Hijo amado, es este el que estoy mandando. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo era, pueden confiar en mí. Pueden confiar en que yo les voy a traer el pan espiritual, porque el Padre ha garantizado esto, ha puesto su sello de aprobación sobre mí. ¿Vio? Nosotros podríamos confiar un poco más en el Señor Jesús si entendiéramos que el Padre puso su sello y que nada se sale de sus manos. Amén. Versículo 28 dice, entonces le dijeron,
¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta suena bonita, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vamos a verla primero desde esta perspectiva. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos preguntarle sinceramente esto al Señor, ¿verdad? Que nosotros realmente estuviéramos preocupados ya, en lugar de estar preocupados por el pan y por lo que vamos a comer y por lo que vamos a vestir, etcétera, pudiéramos decirle, bueno, Señor, voy a reenfocarme, voy a redireccionar mi atención hacia ti. Ahora te pregunto, ¿qué tengo que hacer entonces? Si no tengo que perseguir el pan, si no tengo que perseguir aquello, ¿qué debo hacer entonces? Qué bueno sería que nosotros estuviéramos preguntando esto al Señor y entonces el Señor pudiera hablarnos y nosotros estuviéramos ocupados en el reino y en sus cosas, porque siempre hay cosas que hacer para el reino. Y usted dirá, no, pero es que el Señor no hace nada conmigo. Abre tu oído y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para poner por obra, para poner a que sean visibles tus propósitos, tus planes? Mira, no es simplemente predicar ante mucha gente, no, es que Rebeca es la que predica, es la que hace el estudio bíblico, esas son las obras de Dios. Mire, las obras de Dios que yo quisiera hacer, le voy a dar un ejemplo, sería que cuando estoy estresada en la casa, no tratara mal a mi esposo. Esas son las obras de Dios que yo quisiera estar haciendo. ¿Usted me está entendiendo? Y entonces, ¿no tiene obras de Dios que usted puede estar haciendo? Claro que sí. Y es que como le decía hoy a mi esposo, estaba leyendo por allá en 1 Corintios 11. Hermano, por causa de los ángeles, nosotros tendríamos que estar obedeciendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles están viendo. Porque nuestras vidas es una película abierta a ángeles de los buenos y de los malos. A todo el mundo espiritual están observando y cuando tú te muerdes la lengua y no respondes y no tratas mal a tu esposo o a tus hijos, cuando estás estresado, cuando te los quieres comer, entonces los ángeles dicen, ¡ah! ¡Wow! La obra de Jesús en la vida de esta persona. ¿Me están entendiendo? Y los ángeles caídos dicen, ¡cóchale! No lo logramos. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué pasa aquí? Se glorifica el nombre del Señor. Magnificamos el nombre del Señor. Sí hay obras entonces que tú y yo podemos estar haciendo, pero tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que yo debería estar haciendo en este momento? ¿Amén? En casa, en el trabajo, en los estudios, con el amigo, etcétera. No solamente en este lugar. ¿Amén? Ok, ahora ya lo vimos del lado bueno. Pero la realidad es que, como vemos en el versículo, vamos a leerlo un momentico, en el versículo 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjese que cuando esta gente le pregunta, bueno, ¿qué deberíamos estar haciendo entonces para poner por práctica las obras de Dios? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Suena muy bonito, pero el mismo Señor Jesús manifiesta lo que hay en sus corazones y dice, ustedes no me creen. Es decir, su pregunta no es sincera. La pregunta de esta gente no era sincera. Ellos lo que querían era, vamos a decirlo así, ¿qué debemos hacer entonces para que tú nos des el pan que nosotros queremos? ¿Ya? Ajá. Y es que nosotros a veces preguntamos lo mismo. No queremos saber qué debemos hacer por el reino, qué debemos hacer para glorificar el nombre del Señor, pero sí queremos saber la fórmula para ser millonarios. ¿Entendió? Sí queremos saber la fórmula para que seamos sanados, para que seamos liberados, para que las cosas vayan bien en casa, para tener un esposo, para conseguir una esposa. No estamos siendo sinceros delante del Señor. El versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tremendo. Aquí el Señor dio una cátedra de la salvación por gracia. Lo que allá Pablo se tomó capítulos y capítulos y versículos sobre versículos para tratar de explicarle a la iglesia que la salvación no es por obra, sino por gracia, únicamente por mirar al Señor Jesús y creer en Él, no hacer algo. En un versículo, el Señor Jesús lo explicó. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos estaban diciendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos ganamos tu favor?
¿Cómo nos ganamos el pan? ¿Cómo nos ganamos el cielo? ¿Cómo nos libramos del infierno? Y el Señor Jesús le dijo, no es que tengan que hacer algo, es que tienen que confiar en mí. Es que tienen que dejar de fundamentarse en sí mismos y en lo que ustedes pueden hacer o dejar de hacer y tienen que empezar a confiar en que yo puedo llevar sus pecados y puedo darles el favor del Padre y puedo hacer que entren ante el trono de la gracia. ¿Me está entendiendo? Soy yo. Es por creer en mí. El Señor estaba hablando de la salvación por gracia. Ahora, este es el primer paso. Creemos en el Señor. Confiamos en Él. Creemos que fue por su muerte, por su sacrificio en la cruz del Calvario y que tú y yo no tenemos que agregarle ninguna obra para ganarnos el favor de Dios, que somos aceptos en Él por el amado, como dice la palabra. Pero de esa relación de confianza y de amor con nuestro Señor Jesús, brota o debe nacer espontáneamente la obediencia, que son las obras. ¿Usted me está entendiendo? Esto es como los padres naturales con sus hijos. Si tú le preguntas a un buen padre, te va a decir, más que la obediencia de mis hijos, yo busco una relación con ellos. Más que me obedezcan, que hagan al pie de la letra todo lo que yo les digo, yo quiero que ellos me amen. Yo quiero que podamos hablar, que podamos tener una relación real y verdadera. Y eso es correcto, porque de ese apego seguro nace entonces que los hijos quieren agradar a los padres, quieren obedecer a los padres. Igual pasa con el Señor Jesús. Confiamos en Él y entramos en una relación con Él y a medida que le amamos más, entonces queremos obedecerle. Por eso los mandamientos están fundamentados en el amor. ¿Se acuerda? El primer mandamiento es el más importante, amar al Señor. Y de allí salen todos los demás, porque cuando nosotros amamos al Señor, queremos agradarle, empezamos a hacer espontáneamente las cosas que a Él le agradan. Y dejamos de hacer lo que duele para Él, lo que le duele en su corazón. ¿Me está entendiendo? Entonces no es enfocarnos en las obras, es enfocarnos en que crezca una relación con Él, en acercarnos a Él, en amarlo, en enamorarnos más de Él. Y a medida que nosotros nos enamoramos más de Él, va a surgir en tu corazón, ay Señor, cómo yo quisiera agradarte, cómo yo quisiera dejar esto, dejar estas malas actitudes, dejar esta altanería, dejar esta ira, dejar estas malas palabras, dejar esta inmoralidad, estos pensamientos te van a empezar a atormentar en lo que antes tú te complacías y decías, no, nadie se entera de esto, y te complacías. A medida que creces en una relación con el Señor, cuando vienen a ti, tú te vas a lamentar. Me acuerdo la que soy yo, cómo lloraba en el piso del baño, Señor, ¿por qué todavía con estos pensamientos? ¿Por qué? Porque sabía que a Él le dolía. Porque lo amo, quiero obedecerlo. ¿Ya? Entonces trabajemos en avanzar en nuestra relación con el Señor. Y de ahí va a salir nuestra obediencia. Y las obras que no son para ganar salvación, sino son para traer gloria al Señor. Amén. El versículo 30, vamos. Sí, ya leímos el 29. Dice el 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Vio? Ahí está saliendo ya el verdadero corazón de ellos. Acababan de ver un milagro, acababan de ver el pan multiplicado de los peces y ahora le decían, bueno, si quieres que creamos en ti, ¿qué obra mayor puedes hacer por nosotros? Mire qué tremendo. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Mire lo que estaban haciendo esta gente. ¿Ah? Ellos estaban tratando de manipular al Señor para que les diera el pan. ¿Usted está entendiendo? El Señor les estaba diciendo, no. Yo más pan físico no les voy a dar. Les voy a dar pan espiritual, el que ustedes necesitan. Y esta gente, bueno, pero ¿qué haces tú? Porque Moisés no dio pan en el desierto. Ellos le estaban diciendo, bueno, creemos en ti si nos das pan otra vez. Ay. Cuidado, porque nosotros hacemos lo mismo a veces. Bueno, yo creo en ti, pero si tú resuelves esto. Mire, que yo he escuchado esto ser válido para los inconversos. Ojo. Hay inconversos que dicen, bueno, Señor, si tú haces esto, yo voy a creer en ti. Y el Señor muchas veces lo hace
para que ellos conozcan al Señor. Escuche, porque no lo conocen. Pero una vez que como esta gente, nosotros hemos escuchado la palabra y hemos estado todo el día, ¿se acuerda? ¿Cuántas horas fueron? Escuchando la palabra y viendo los milagros del Señor, ya nosotros no podemos regresar atrás para decir, bueno, si tú haces esto, entonces yo creeré en ti. Esto es una burla al Señor. Yo imagino al Señor y entonces, y esta gente como que se cree los reyes. ¿Me está entendiendo? Entonces no podemos, esto se llama en la Biblia tentar al Señor. Fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Le dio el pan, le dio el agua, pero ellos se quejaban y querían carne. ¿Qué estaban haciendo? Tentando al Señor y cayeron muertos miles por causa de estar tentando al Señor. No podemos hacer esto. El versículo 30, ¿qué señal pues hace? Ahora es importante aquí entender que aquí también estaba pasando otra cosa. Y es que se dice, al final del capítulo, lo vamos a leer en algún momento, que esto ocurrió en la sinagoga de Capernaum. Se dice en Mateo, por ejemplo, Mateo, esto está, a ver si lo consigo. No, me parece que no lo voy a conseguir. Si lo consigo al final se lo digo. En Mateo nos dice que habían venido de Jerusalén enviados de los judíos a ponerle el ojo a Jesús. Y estos hombres estaban entre esta multitud. ¿Qué pasa? Se cree que esta gente, estos judíos, escucharon de lo que había sucedido, ¿verdad? Y se emocionaron con esto, ¿verdad? Y también quisieron pan. Además de los que ya habían comido pan, querían pan otra vez. Ahora, lo que les estoy diciendo es que estas personas se estaban también empezando a contaminar por lo de estos judíos, ¿vio? Ojo con quién nos juntamos y quién tenemos a nuestro alrededor, porque nos podemos contaminar. ¿Se acuerda la gente que gritó, crucifíquenlo? Esa gente nos explica ese pasaje que gritaron esto por influencia de los judíos, ¿vio? Y estoy hablando de la élite religiosa, no de los judíos en general. Ellos empezaron a enseñarle a la multitud, a influenciarlos para que ellos hicieran esto. Y mire lo que hicieron. Entonces, cuidado con quién tenemos cerca. Lo mismo pasó con el pasaje que acabamos de leer de los discípulos en el mar. El Señor, otra razón por la que el Señor los metió en el arca fue para separarlos. Oiga, para separar a los discípulos de los creyentes falsos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que los podían contaminar. Esta gente se estaba contaminando con la emoción de este puede ser el Mesías milagroso que nosotros queremos. Y esos no eran los planes de Dios. ¿Vio? Entonces el Señor los obligó y les dijo, váyanse de aquí rápido. Yo los despido. ¿Vio? Entonces cuidado con quién nos estamos involucrando y cuál es nuestro círculo. Ok. 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Voy a buscar otra versión que tengo por aquí, este es el versículo 32. La nueva traducción, no, para ver, es la nueva versión internacional. A ver si lo encuentro. 31... 32, sí. La nueva traducción viviente dice, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. ¿Vio? En pocas palabras, lo que el Señor Jesús estaba diciendo era esto. ¿Qué les puedo ofrecer mejor que lo que les estoy ofreciendo en este momento? Ellos querían pan físico. Y el Señor Jesús les dijo, no, les voy a dar algo mejor, pero no es eso que ustedes quieren. Ellos estaban diciendo, no, pero nosotros queremos el pan del de Moisés. Y Él les estaba diciendo, sí, el Señor les dio ese pan en ese momento, pero hoy el Señor tiene algo mejor para ofrecerles y es el pan espiritual. Pero esto ellos no lo querían. Ojo cuando nos suceda esto. Tú quieres aquello, pero el Señor te dice, no, ya eso fue de aquella temporada y cumplió su propósito y fue bueno en tu vida y te lo dio el Padre también. Pero para esta temporada no vas a retroceder para aquello. Porque el justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Usted jamás lo ve regresar. A menos que fuera aquel momento en el que el Señor hizo el milagro para Josué. ¿Verdad? Pero usted no lo ve regresar. Nosotros no podemos ir para atrás.
El Señor nos da algo mayor, que a veces para nosotros no parece en nuestra humanidad y en nuestra carne mejor, pero debemos recordar que lo que el Señor tiene para nosotros siempre es mejor. Siempre es avance, siempre es ir más allá, siempre es crecer o conquistar en Él. Amén. Entonces Él tenía pan del cielo. El pan del cielo era Él. Lo que Él estaba tratando de explicar era que como así como nosotros necesitamos pan físico para sobrevivir, porque si tú comes mueres, ¿correcto? Así como nosotros necesitamos pan físico para sobrevivir en la tierra, en la vida terrenal, nosotros necesitamos el pan espiritual, que es Jesús, para la vida eterna, para la vida espiritual. ¿Vio? El Señor lo que les estaba diciendo era, así como para ustedes es tan necesario ese pan que ustedes quieren, tengo que decirles que si ustedes quieren vida eterna, que si ustedes quieren vida espiritual, ustedes tienen que empezar a comer de este pan. Y estaba hablando de Él. Piensa tú cuando tienes hambre. No desespera el hambre. A mí me desespera. Abrir la nevera 1000 veces a ver qué vamos a comer porque hay hambre. Qué buena figura utilizó el Señor Jesús. Y es que nos debería pasar lo mismo con Él. Deberíamos tener un hambre por el que desesperara. Porque sin Él no hay vida eterna. ¿Vio? Sin Él no hay vida espiritual, no hay avance en el reino y en lo eterno. Amén. Versículo 32 estamos. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios... ¿Qué hora es? Ok, un minuto. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjense, está hablando acerca del mismo y de lo que da vida, vida eterna, vida espiritual. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Nuevamente, qué bello suena eso. Que a veces decimos cosas bellas, pero lo que hay en nuestros corazones a veces no se conoce, ¿verdad? Pero veámoslo otra vez del lado bueno. Qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos decirle esto al Señor. Repítalo conmigo. Dice, Señor, danos siempre este pan. Hablando de Él mismo, hablando de su palabra, además de Jesús. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos esta hambre que llevó a esta gente a hacer todo este trabajo, a cruzar el mar de Galilea y dejar todo lo que tenían atrás para que el Señor les diera pancito del físico. Qué bueno que nosotros tuviéramos esa misma hambre que nos lleva a cruzar mares y a dejarlo todo botado para alimentarnos un poco más del Señor Jesús. Nosotros lo podemos ver en nuestras vidas fácilmente. Si la serie es más importante, la serie que vas a ver en la televisión, si te motiva más, ¿verdad? Si es más importante, en tu día estás pensando, que llegue la hora, ¿verdad? La noche, qué sé yo. En mi caso, cuando se duermen los niños, cuando se duermen, para ver 30 minutos la televisión. Si eso me motiva más que el tiempo que al mediodía, por ejemplo, en mi caso, yo paso con el Señor. Ahí hay problema. Hay más hambre por las cosas del mundo, que no necesariamente sean malas, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir como quienes no aman el mundo. Tú puedes disfrutar de las cosas que están en el mundo, ¿está bien? Tú puedes disfrutar de la televisión, puedes disfrutar de comer algo rico, tú puedes disfrutar de salir con tus amigos, tú puedes disfrutar de las cosas, pero no podemos vivir como quienes aman esas cosas. No podemos vivir apegados a esas cosas. Tenemos que vivir disfrutando de todo porque todo es nuestro, también dice Corintios. Pero como a quien no ama esas cosas, como a quien eso no le importa, si se lo quitan, no pasa nada. Como quien dice, como dijo Pablo, lo estimo todo por basura con fin de alcanzar esto al Señor. ¿Vio? Eso lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Cuánto trabajaríamos por el Señor? ¿Cuánto trecho de ese mar tú cruzarías para llegar al Señor? ¿Cuánto pondrías? ¿Cuánto sacrificarías? ¿Sacrificarías tiempo? ¿Sacrificarías sueño? ¿Sacrificarías otras cosas? Un hobby, una serie de televisión, una conversación con un amigo. ¿Qué pondrías? ¿Cuánto trabajarías para el Señor? Eso te habla de tu hambre y tu sed del Señor. Y yo le digo, bueno, si no tenemos esta misma hambre, como no la tenía esta gente porque la tenían por otras cosas y no por el Señor, así de sencillo, pidámosela al Señor. Qué bueno, la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Yo quiero entrar en esa categoría de los que son saciados, hermano, no sé si usted. Pero para yo poder ser saciada, tengo que manifestar primero hambre. Entonces, el primer paso, Señor, dame hambre. Y aunque suene raro, usted no ore por ser saciado,
ore por el hambre, porque cuando usted tiene hambre, entonces usted va a ser saciado. ¿Vio? Ese es el orden de las cosas. Ya vamos terminando. Señor, danos siempre de este pan. Entonces esta gente todavía nada que entendía. Ellos seguían hablando de lo físico. Así que el Señor Jesús les dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Nuevamente, ya dejen de hablar del pan físico, ustedes no entienden. Y a veces nos pasa a nosotros. Estamos tan enamorados de las cosas del mundo que ahí está el Señor, pero yo soy, pero mírame a mí, que yo te puedo satisfacer más que eso. Yo te puedo complacer más que eso, te puedo dar más gozo que eso, pero tienes que empezar a mirarme a mí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, es lo que estaba diciendo el Señor. No solamente doy vida eterna, satisfago los corazones. Yo puedo satisfacerte más que cualquier otra cosa, como lo aprendimos en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, ¿verdad? Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. La obra de salvación, la obra en la que tú y yo nos acercamos al Señor Jesús, le conocemos a Él, comienza en el Padre. ¿Sabía usted esto? La Escritura dice, nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. O sea, que en nada tú y yo nos llevamos méritos. Esto es importante que lo entendamos, porque a veces, aún por creer en el Señor, queremos llevarnos méritos. Aún por ser cristianos y por haber confiado en el Señor, creemos que somos más. Y queremos ponernos al lado a ver quién es más alto, tú o yo, alguien del mundo, ¿verdad? No tenemos mérito en esto, ni en nada, porque todo comenzó en el Padre, porque el Padre nos acercó a Jesús, porque el Padre nos dio la oportunidad de conocer al Señor Jesús y Él hizo el sacrificio por causa de nosotros. Entonces, no hay ningún mérito, ni siquiera la fe es mérito. No, es que yo creo, eso es un mérito, estoy haciendo algo. No, porque la Biblia dice que es por gracia, que es inmerecido. La fe es el instrumento, pero ni eso es tuyo. ¿Me está entendiendo? Porque el mismo Señor, dice la Escritura, pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿vio? Entonces, no tenemos ningún mérito y de nada podemos gloriarnos. Y qué bueno que entendiendo esto podamos entonces glorificar al Señor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No le echo fuera es una figura de aquellos, no sé si usted ha leído la parábola del hombre rico y Lázaro, como comienza la historia de Lázaro, que estaba allí cerca del rico de la casa, se ponían cerca, ¿verdad?, de los que tenían más para que estos pudieran darles. Sin embargo, como en el caso de este, y en la mayoría de los casos, no era así. Al contrario, en lugar de ayudar al necesitado, los menospreciaban, ¿verdad?, y los consideraban basura. El Señor Jesús está haciendo una figura de esto. Él está diciendo, el que viene a mí, está diciendo, el que viene a mí como ese Lázaro, como ese pobre, enfermo, mendigo, con hambre, escuche, porque está hablando del hambre, ¿verdad? Se dice, el que a mí viene con hambre, el que a mí viene muriéndose de hambre, pidiéndome a mí que yo le dé alimento, yo no le voy a echar fuera. Es decir, yo le recibo, no como esos ricos malos, yo le recibo con los brazos abiertos y le digo, ven, pasa, que aquí hay banquete para ti, hay comida para ti, hay vestido para ti. Amén. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Mire qué tremendo es. El que a mí viene, qué fácil. El que a mí viene. Esto describe la fe. No es hacer nada, es venir. Y usted dirá, no tengo que hacer nada. No, no tienes que hacer nada, porque si hicieras algo, te quisiera llevar la gloria. Es solo venir. Y si nosotros hacemos eso sencillo de venir, entonces allí donde está el Señor, dice, hay plenitud. Hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. Tú vienes y yo aquí te tengo preparado banquete. Tú vienes con hambre y aquí yo te alimento. Tú vienes con una necesidad y aquí yo te sano. Aquí yo te liberto y aquí yo te bendigo. Pero tú tienes que venir con hambre, no de lo natural, no de lo pasajero, no de lo terrenal, sino con hambre eterna, con hambre de mí. Amén. Y aquí yo no te voy a echar fuera, te voy a saciar. Y allí es cuando se cumple, el que tiene hambre y sed de justicia es saciado. Amén. Oremos.